En el corazón de los relatos bíblicos, entre los personajes más recordados de la historia, se encuentra un hombre cuyo nombre ha resonado a lo largo de los siglos, pero no por sus actos heroicos o por su fe inquebrantable. Su historia está envuelta en sombras y preguntas sin respuesta. Un hombre que caminó junto a Jesús, que fue testigo de milagros, y que aún así, tomó un camino diferente. Hoy, exploraremos la vida de Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, y su papel en uno de los momentos más impactantes de la historia cristiana. Una historia de fe, esperanza y destino que aún hoy nos invita a la reflexión. En las áridas y polvorientas tierras de Judea, una región marcada por el calor abrasador del sol y el viento que levantaba nubes de polvo sobre los caminos pedregosos, donde los reinos se disputaban el poder con ferocidad y el pueblo judío soportaba con pesadumbre la opresión del Imperio Romano, nació un hombre cuyo nombre quedaría indeleblemente grabado en la memoria de la humanidad. No por hazañas gloriosas ni por gestas heroicas en el campo de batalla, sino por el eco oscuro y persistente de su destino trágico. Judas Iscariote. Ese nombre resuena a lo largo de los siglos, cargado con el peso de la traición más célebre y amarga de la historia, convirtiéndose en sinónimo de deslealtad y perfidia. Sin embargo, reducir a Judas únicamente a la figura del traidor sería simplificar en exceso la complejidad de su ser. Antes de que su destino lo arrastrara hacia la infamia eterna, Judas fue un individuo de múltiples facetas, no siempre fue una figura envuelta en sombras. Hubo un tiempo en que albergó ambiciones nobles, sueños de grandeza y sobre todo una fe intensa y sincera. Pero su camino, que alguna vez estuvo iluminado por la esperanza y guiado por la búsqueda de la verdad, fue uno que a través de decisiones cruciales y circunstancias adversas lo llevaría a la perdición más profunda. Los evangelios canónicos no ofrecen detalles exhaustivos sobre los primeros años de vida de Judas, pero el conocimiento popular, las tradiciones orales y las pistas dispersas en las escrituras nos permiten suponer que Judas Iscariote provenía de la aldea de Queriot, situada en la parte sur de Judea. Su propio sobrenombre, Iscariote, es un indicio claro de su origen, derivado del hebreo Ish Queriot, que significa hombre de Queriot. Esta pequeña aldea, alejada de los centros urbanos más influyentes, estaba sumida en la miseria y la opresión bajo la pesada bota de la ocupación romana. Los habitantes de Queriot, como muchos otros en Judea, vivían en constante expectativa y tensión, esperando la llegada de un libertador que les devolviera el esplendor perdido de los días gloriosos del rey David. Así creció Judas, inmerso en una infancia marcada no solo por la pobreza material sino también por la brutalidad y la injusticia del gobierno extranjero. Desde temprana edad, fue testigo de las vejaciones y abusos cometidos por los soldados romanos, de los impuestos exorbitantes que empobrecían a las familias y de la impotencia de su pueblo frente a un enemigo tan poderoso. Pero también fue una época en la que las historias de resistencia y valentía eran contadas alrededor del fuego, donde las tradiciones ancestrales y las enseñanzas de los profetas mantenían viva la llama de la identidad judía. Desde niño Judas habría escuchado con atención las historias de los antiguos profetas, los relatos del poder y la misericordia de Dios, y las promesas de un Mesías que se levantaría como un rey poderoso para restaurar el trono de David. Estas narraciones no solo alimentaban la fe de su pueblo, sino que también encendían en su propio corazón la llama de la esperanza y el anhelo de libertad. Imaginaba el día en que Israel se alzaría nuevamente como una nación soberana, liberada de la opresión, y él deseaba ser parte de ese cambio trascendental. Al llegar a la juventud, Judas se distinguía por su inteligencia aguda y una ambición ferviente. No era un hombre que se conformara con observar pasivamente el curso de los acontecimientos, sentía en lo más profundo de su ser el llamado de un destino más grande que el de la mayoría. Como muchos de su generación, Judas no quería ser un simple espectador en la historia de su pueblo, aspiraba a desempeñar un rol activo y significativo en la liberación de Israel. Posiblemente, se involucró en movimientos nacionalistas y pudo haber sido simpatizante de los Zelotes, un grupo judío que abogaba por la rebelión armada contra Roma. Observaba con atención la situación política y social de su tiempo, sintiendo en su interior el fuego de la rebelión y el deseo ardiente de provocar un cambio radical en la tierra que tanto amaba. En ese tiempo de incertidumbre y esperanza surgió Jesús de Nazaret, una figura carismática cuya fama comenzó a extenderse por toda la región. Jesús era un predicador cuyas palabras encendían los corazones y cuyas acciones desafiaban las leyes de la naturaleza y las convenciones sociales. Realizaba milagros, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos y proclamaba un mensaje de amor, justicia y reconciliación. Jesús no era como otros líderes que Judas pudo haber conocido, había en él una autoridad y una sabiduría que trascendían la mera comprensión humana.
Sus palabras, a veces llenas de compasión y otras cargadas de advertencias proféticas, eran más que simples enseñanzas, parecían ser la voz misma de Dios resonando en la tierra. Judas vio en Jesús la encarnación de ese Mesías prometido, el libertador que tan fervientemente había esperado desde su infancia. Con una mezcla de admiración profunda y fe sincera, Judas decidió unirse a los 12 discípulos, convencido de que seguir a Jesús era su destino, y que a su lado se alzaría una nueva era para Israel. Imaginaba que, junto a él, participarían en la restauración del reino, expulsando a los invasores y estableciendo un nuevo orden basado en las leyes divinas. Con el tiempo, Judas asumió un papel importante entre los discípulos. Fue designado como el tesorero del grupo, el encargado de gestionar la bolsa común de los discípulos, una responsabilidad que solo se le otorgaría a alguien de confianza y habilidad. En apariencia, Judas parecía un hombre confiado y seguro, aunque reservado, siempre atento a los detalles y a las necesidades del grupo. Su verdadera fuerza radicaba en su capacidad de observación y en su comprensión de las dinámicas sociales y políticas. Sabía que en Jesús había un poder inmenso, más allá de lo terrenal, y veía en él la esperanza de liberar a su nación del yugo romano. Los sermones que Jesús predicaba eran como chispas que encendían la esperanza en los corazones del pueblo, que soñaba con un Mesías que los liberara de la opresión. Judas compartía esa visión y se sentía inspirado por las multitudes que se congregaban para escuchar a su maestro. Sin embargo, a medida que continuaba caminando junto a Jesús, comenzó a notar algo inquietante, algo que le removía el alma y desafiaba sus expectativas más profundas. Jesús no hablaba de un reino terrenal. En lugar de prometer una rebelión violenta contra los romanos, hablaba de un reino celestial, de un reino de Dios que no era de este mundo. Predicaba sobre el amor al prójimo, incluso a los enemigos, y sobre la importancia del perdón y la misericordia. Hablaba de un Mesías que debía sufrir y ser rechazado antes de triunfar, una idea que resultaba desconcertante y perturbadora para Judas. Este mensaje no resonaba con las expectativas de un líder militar y conquistador que él había esperado. El hombre que Judas había decidido seguir no era el caudillo guerrero que lideraría una insurrección armada contra los opresores. El reino que Jesús anunciaba no era uno que pudiera ser visto o tocado, sino uno de naturaleza espiritual. Este concepto debía resultarle incomprensible y frustrante a Judas, un hombre pragmático que creía en resultados tangibles, en tronos reales y victorias visibles. La discrepancia entre sus expectativas y las enseñanzas de Jesús comenzó a sembrar dudas y confusión en su corazón. Con el paso del tiempo, la semilla de la traición comenzó a crecer en el corazón de Judas. No se sabe con certeza cuándo esa semilla echó raíces profundas, pero es probable que su frustración creciente con el enfoque de Jesús alimentara su desilusión. Judas, como tantos otros, había esperado un Mesías que tomaría el poder con fuerza y restablecería el reino de Israel en términos políticos y militares. Pero en lugar de eso, Jesús hablaba de sacrificio, de servicio y de un amor que trascendía las fronteras nacionales. Al final, su decepción fue tal que lo llevó a actuar de la manera más trágica. Quizá fue por codicia, como algunos sugieren, atraído por las 30 piezas de plata que le ofrecieron los principales sacerdotes. Tal vez fue por desesperación, creyendo que al forzar la mano de Jesús provocaría que él revelara su poder y asumiera el liderazgo que Judas esperaba. O quizá fue una mezcla de ambos motivos, combinados con la influencia de fuerzas oscuras que nublaron su juicio. Lo cierto es que Judas decidió tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Por esas 30 piezas de plata, una suma que equivalía al precio de un esclavo en la época, Judas entregó a Jesús a las autoridades religiosas, convencido de que su acción precipitaría el surgimiento de un reino más tangible y real, algo que él pudiera comprender. No entendió que el reino que Jesús ofrecía no era hecho de manos humanas, sino uno imperecedero, uno más grande que cualquier trono terrenal. Al decidir entregar a su maestro, la traición de Judas se tornó más oscura durante la última cena. En ese momento cargado de significado y simbolismo, mientras Jesús compartía el pan y el vino con sus discípulos, instituía una nueva alianza y hablaba de su inminente sacrificio, el Mesías miró fijamente a Judas, sabiendo bien lo que estaba por suceder. Las palabras de Jesús fueron claras y penetrantes: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos, desconcertados, se miraron entre sí, preguntando quién podría ser. Judas, con el corazón latiendo aceleradamente, preguntó: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió de manera enigmática, confirmando que sabía de su traición.
Las palabras finales de Jesús hacia Judas fueron: lo que vas a hacer, hazlo pronto, y resonaron en el aire con una mezcla de tristeza profunda y aceptación serena. Judas, cargado con la sombra de lo que ya había decidido, salió de la estancia y se adentró en la noche, dispuesto a consumar su traición. Esa noche en el huerto de Getsemaní, bajo la fría luz de la luna y el silencio inquietante de las horas previas al amanecer, Judas guió a un grupo de soldados y guardias enviados por los principales sacerdotes hasta el lugar donde Jesús solía retirarse a orar. El acto con el que selló su traición fue uno de ironía amarga y simbólica, un beso en la mejilla, el gesto que simboliza el afecto y la lealtad. Había acordado con ellos: aquel a quien yo bese, ese es, prendedle. Con ese beso, entregó a Jesús. Pero incluso en ese oscuro momento, Jesús no lo rechazó con odio ni amargura, en cambio, lo miró con una compasión infinita y le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Era como si aún en ese instante final, Jesús le ofreciera una última oportunidad de redención, una invitación a reconsiderar sus acciones. Pero el destino de Judas ya estaba sellado. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. La carga de su traición fue demasiado pesada para Judas. Al ver que Jesús había sido condenado, azotado y llevado ante Pilato, algo dentro de él se quebró irremediablemente. Quizás esperaba que Jesús se defendiera, que usara su poder divino para escapar o que iniciara la rebelión que él tanto anhelaba. Pero Jesús permaneció en silencio, aceptando su destino con una dignidad que desconcertaba a todos. El remordimiento comenzó a consumir a Judas. La magnitud de su acto y las consecuencias devastadoras se hicieron evidentes. En su desesperación, intentó deshacer lo hecho. Regresó a los principales sacerdotes y ancianos, arrojando las piezas de plata en el templo y exclamando con angustia: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos, indiferentes, le respondieron: ¿qué nos importa a nosotros allá tú? El peso de su traición no podía ser aligerado tan fácilmente. La culpa y la desesperación se apoderaron de él, sumiéndolo en una oscuridad profunda y abrumadora. Judas, en su agonía, tomó la decisión de acabar con su vida. Según los relatos, se ahorcó, incapaz de soportar el tormento interno que lo consumía. Su muerte fue tan trágica como su vida, culminando en una desesperación que refleja la complejidad y tragedia de su historia. La historia de Judas terminó en tragedia, no como el libertador que podría haber soñado ser, sino como el traidor que entregó al Hijo de Dios. Su nombre quedó asociado para siempre con la traición y la deslealtad, pero su figura también es un recordatorio de las debilidades humanas, de cómo las expectativas mal dirigidas y las ambiciones personales pueden conducir a decisiones fatídicas. A lo largo de los siglos, Judas Iscariote ha sido objeto de innumerables interpretaciones, debates teológicos y reflexiones filosóficas. Algunos lo ven únicamente como el villano definitivo, mientras que otros intentan comprender las motivaciones que lo llevaron a actuar como lo hizo. Su historia es también una advertencia sobre el peligro de las expectativas humanas frente a los designios divinos. Judas, como tantos otros, no comprendió el verdadero propósito del Mesías. Su ambición y su deseo de un reino terrenal lo cegaron ante la majestad del reino celestial que Jesús ofrecía. Al final, la historia de Judas es una tragedia de proporciones épicas. No es simplemente la historia de un traidor, sino la de un hombre que, buscando cumplir su destino y las expectativas de su época, se perdió a sí mismo en la oscuridad del engaño y la ambición. Su vida nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, el libre albedrío y las consecuencias de nuestras acciones. Judas Iscariote, un hombre que será recordado por siempre, no por sus virtudes, sino por la sombra que dejó en la historia sagrada y por las lecciones profundas que su vida y su destino nos ofrecen. Hemos recorrido juntos la compleja y trágica historia de Judas Iscariote, un hombre cuyo destino se entrelazó con el mayor sacrificio de la humanidad. Su vida nos deja preguntas profundas sobre la naturaleza de la traición, el arrepentimiento y la redención. En medio de la oscuridad de sus decisiones, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y el poder transformador del perdón. Si esta historia te hizo pensar o te dejó con nuevas preguntas, no olvides darle un like, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más contenido que explora los misterios y enseñanzas de la Biblia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.